Bienvenidos a la tercera serie de ¿Sabías tú qué? El Evangelio de Marcos. El tema de hoy es Introducción al Evangelio de Marcos. De acuerdo a los datos de la tradición cristiana, encontrados en escritos de Papías, uno de los padres apostólicos y obispo de Hierápolis, año 130, Ireneo, obispo de León, 189, Tertuliano y Orígenes, el Evangelio de Marcos se escribiría alrededor de los años 65 a 70. Este Evangelio quizás se escribió en vida de Pedro o poco después de su muerte, y todo ello bajo el reinado de Nerón o post-Nerón. Este Evangelio es reconocido y aceptado ahora como el primer Evangelio escrito de los 4 Evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. En cuanto al autor, y también tomando en cuenta lo que dice la tradición de la Iglesia, este Evangelio se le atribuye a un tal Marcos. Pero valdría la pena preguntarnos, ¿quién es Marcos? Papías de Hierápolis, año 130, recoge el siguiente testimonio. Y esto afirma el presbítero. Marcos escribió detalladamente como intérprete de Pedro todo lo que éste guardaba en su memoria de las palabras y hechos del Señor, aunque no según su sucesión real. Pues Marcos no había oído ni acompañado al Señor, pero sí posteriormente a Pedro, como hemos dicho, quien dispuso sus exposiciones doctrinales según las necesidades, pero sin intentar aportar ninguna exposición coherente de las palabras del Señor. Por ello no se le debe imputar culpa alguna a Marcos por escribir algunas cosas como las tenía en su memoria. Su única preocupación era no dejar nada de lo que había oído o dar información falsa. Según esta tradición, Marcos sería el intérprete de Pedro. ¿Pero quién es este Marcos? En el Nuevo Testamento, repetidas veces se menciona a un Juan Marcos, que procedía de la comunidad primitiva de Jerusalén, Hechos 12:12. Se trataría de la persona que acompañó a Pablo y a Bernabé en el así llamado primer viaje misional, Hechos 12:25 y 13:5, pero que luego se separó de ellos, Hechos 13:13 y 15, versículo 37 y los que siguen. Parece que más tarde volvió a acompañar a Pablo, Filemón 24, Colosenses 4:10, segunda de Timoteo 4:11. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, es mencionado entre los que rodean a Pedro en Babilonia, es decir, Roma. Aunque la tradición es unánime en asignarle a este evangelio el nombre Marcos como su autor, los biblistas actuales aseguran que este evangelio, como la mayoría de los escritos de la Biblia, son escritos anónimos. Es decir, históricamente hablando, es imposible saber exactamente si Juan Marcos escribiría este evangelio. ¿En dónde se escribió este evangelio? La mayoría de los biblistas apoyan la hipótesis de que este evangelio fue escrito en Roma. Las razones que se dan para defender esta hipótesis son las siguientes. El evangelio demuestra preferir los términos técnicos latinos. Este evangelio emplea el sistema horario romano. Además, este evangelio explica las costumbres judías. Vemos Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4, 14, versículo 12, 15, versículo 42. Y traduce las palabras arameas. Capítulo 3, versículo 17, capítulo 5, versículo 41, capítulo 7, versículo 11, capítulo 10, versículo 46, capítulo 14, versículo 36 y capítulo 15, versículo 34. Da la impresión que la audiencia de Marcos no estaba familiarizada con el mundo palestino del primer siglo. Luego entonces sería Roma el lugar de composición. Los destinatarios de este evangelio, según la tradición de la Iglesia, son identificados como comunidades paganas, pobres y en crisis, ubicadas en Roma, en la periferia, perseguidos por su identidad y vistos con sospecha por su fe y apego a la causa de Jesús. Pero también hay otros que opinan que las comunidades de Marcos tuvieron su origen en Galilea, ya que es el lugar destacado en este evangelio, aunque es la menos apoyada. Lo que caracteriza a este evangelio es su lenguaje y estilos sencillos, el vocabulario que contiene palabras vulgares, o sea, del común del pueblo, y muchos latinismos, palabras latinas escritas con caracteres griegos. Una narrativa de relatos en contraste con los discursos en los otros evangelios. Características que en un momento dado fueron usadas para tomarlo como un evangelio de segunda categoría, comparado con los otros evangelios que conocemos.
quizá porque en ese momento no se contaba con la preparación o apertura o estudio suficiente para entender la grandeza de su mensaje. Si nos preguntamos cómo Marcos expuso el género de este libro, encontramos que él mismo dice: es Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, la buena nueva de Dios para el género humano. Su enfoque en la importancia de ponerse en camino de vida y liberación en torno a la vida y el reino. Estos textos, de acuerdo al biblista español Javier Picasa, es historia entendida, expandida y proclamada en clave pascual. Es la buena nueva o evangelio de la acción definitiva de Dios, que es salvación final para los hombres y mujeres. Libro de vocación y de llamada cristiana, mesiánica. Por un lado, la pasión y muerte de Jesús, y por otro, la tumba donde empieza todo, encaminándonos de nuevo a Galilea, el lugar donde Jesús inició su mensaje. Las ideas teológicas base que gobiernan la estructura de la redacción del material son: el concepto de Galilea versus Jerusalén, viendo aquí a Galilea como el lugar en el que Jesús inicia su misión y Jerusalén donde se da muerte a Jesús, su resurrección y el retorno a Galilea. La importancia de la pasión, la última cena, la burla ante este rey, cuyo reinado no es de este mundo, y la burla ante este llamado rey y su muerte. La llamada teoría del secreto mesiánico, cuyo conocimiento parece pertenecer a los demonios, discípulos y curados. Bases teológicas que desarrollaremos durante esta serie dedicada al Evangelio de Marcos. Dos diferencias importantes con los otros evangelios sinópticos son: la ausencia de una infancia narrativa de Jesús. Parece que a Marcos le importaba más partir de la pasión de Jesús, sin por ello basar este evangelio únicamente en este hecho, y así da principio a su evangelio con la siguiente declaración: comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Capítulo 1, versículo 1. Y la otra diferencia importante es la presentación de sus discípulos como gente que no llega a entender su mensaje y a quienes tiene que explicar en privado el significado de él. ¿Dónde termina el Evangelio de Marcos? De acuerdo a los manuscritos que se han encontrado acerca de este Evangelio, existen varias diferentes versiones de dónde este terminaría. La mayoría de los estudiosos opinan que este terminaría en el capítulo 16, versículo 8, pero otros más opinan que el final de este Evangelio se extendería hasta el capítulo 16, versículos 9 al 20. Así, no sabemos qué ocurrió realmente con el final del Evangelio de Marcos, si hubo relatos de las apariciones de Cristo resucitado y desaparecieron, o si realmente su obra terminó en el capítulo 16, versículo 8. La mayoría de biblistas actuales sostienen que Marcos terminaría en este capítulo 16, versículo 8. ¿Cuál es el mensaje de Marcos para nuestra comunidad de fe? Marcos nos ofrece una dinámica sobre la misión de Jesús enfocada en la sanación y liberación de una comunidad oprimida por el mal. Hoy día, este evangelio, que en un principio a la iglesia le pareció tan primitivo, nos invita a sanar y liberarnos de cualquier mal que nos oprime. ¿Crees que aún estamos dominados por demonios, enfermedades y necesidades que requieren ser sanadas? ¿De qué males y opresiones quisieras tú ser liberado y sanado hoy? Para que sepas cómo actúa el poder sanador y liberador de Jesús, te invito a leer apasionadamente el Evangelio de Marcos. Gracias por sintonizarnos. Ayúdanos a difundir la palabra de Dios viva y liberadora compartiendo este video.